Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo utilizar las LSTMs para procesar secuencias. En este caso vamos a utilizar un set de datos público que se llama, sacado de una biblioteca llamada NLTK, que se utiliza para procesamiento del lenguaje natural. Uno de los problemas que se trata dentro de esta área es el llamado etiquetado de secuencias. Aquí lo que tratamos de hacer es distinguir cuál es la función que juega cada palabra dentro de una oración. Tenemos aquí un ejemplo. Luis no nada nada. Este es un ejemplo donde se va a notar particularmente una de las dificultades que tiene este problema. Nosotros podemos ver claramente que Luis es un nombre común, pero en el momento de estudiar el nada y el nada, pues realmente depende del contexto que nos dé toda la oración. No, nada, nada. En la primera palabra, nada es un verbo, el verbo nadar. Y en la segunda ocasión está haciendo un modificador que está calificando al verbo. La cantidad de nado que puede realizar es nada. Entonces, para poder resolver este problema correctamente es necesario analizar todo el enunciado y de ahí deducir cuál es la función que está jugando cada palabra. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora en el ejemplo del NLTK. Entonces, la siguiente parte es ahora conseguir nuestros datos para realizar el problema. Para resolver el problema. La idea es que vamos a tener entonces una base con una gran cantidad de frases y lo que queremos obtener es en cada frase cuál es el rol que está jugando cada una de las palabras que aparecen ahí. Como este es un problema bastante común, ya se cuenta con esta biblioteca que incluye los sets de datos y varias funciones que son útiles para analizar lenguaje natural. Si la necesitan instalar, aquí tenemos indicados cuáles son los pasos. Primero sería instalar la biblioteca y la segunda fase sería descargar las bases de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una que se llama TreeBank Universal Tag Set, que nos va a dar una serie de enunciados en inglés junto con sus etiquetas. Una vez que ya lo tengamos descargados, procedemos a cargar el paquete corpus dentro de NLTK. Igualmente vamos a utilizar ahorita una herramienta auxiliar que sería sklearn para poder separar fácilmente entre datos de entrenamiento, validación y prueba. Entonces, también nos va a facilitar en lugar de tener que hacerlo a mano. Como siempre, varios de nuestros datos van a venir como arreglos de NumPy y vamos a utilizar los IPy widgets para poder hacer algo interactiva esta presentación, este notebook. Y finalmente viene nuestro caballito de batalla en esta clase, que sería PyTorch. Entonces, importamos también Torch. Dentro de este vamos a utilizar tanto el módulo NN para definir las capas de nuestra red, como NN Functional, donde vamos a poder utilizar, por ejemplo, las funciones de activación como Softmax. Torch Optim, donde vamos a tener los algoritmos de optimización como AdaGrad, Adam, Stochastic Gradient Descent, y como siempre nos vamos a quedar al final con Adam. Y finalmente tenemos una herramienta más que necesitamos en esta ocasión, que es dentro del paquete dedicado a redes neuronales recurrentes, una función que se llama PathSequence. Y como vamos a ver, esta está relacionada con la forma en que están implementadas las cosas en las bibliotecas para cómputo con redes neuronales recurrentes. Entonces, la primera parte va a ser, vamos a obtener los datos a partir del banco que acabamos de descargar. Lo que nos está informando aquí es que contamos con un total de 3.914 frases, todas ya con las etiquetas para cada una de las palabras que la componen. Después, aquí vienen algunos tips por si no estaba instalado IPy Widgets. Y ahorita lo estamos utilizando por comodidad para ver cómo vienen los datos dentro de esta biblioteca. Observen que todos los enunciados ya viene la palabra y al lado cuál es su etiqueta correcta en la manera de tuplas. Este formato tal cual no es el que nos va a servir para trabajar con PyTorch, entonces vamos a tener que acomodarlo en la posición correcta. Primera parte.
vamos a necesitar separar las entradas, que son las palabras, y sus etiquetas. Como siempre, pensemos en nuestros conjuntos X y Y, los necesitamos por separado. Entonces, bueno, este ciclo for lo único que va a hacer es recorrer cada uno de los enunciados que acabamos de descargar, y dentro de cada uno de estos enunciados, bueno, ir recorriendo tupla por tupla para colocar en una lista todas las palabras, en otra todas las etiquetas, y finalmente ahora tener una lista de listas donde cada una de las listas es el enunciado o es la lista de etiquetas. Para ver ahora cómo quedaron después de este procesamiento, tenemos esta otra celda y ahora sí ya vemos cómo en la variable enunciados tenemos las frases en inglés y en la variable etiquetas tenemos ahora listas con pues ahora sí que las etiquetas que le corresponden a estas palabras. Esta fue la primera parte. Todavía para poder trabajar con redes recurrentes vamos a necesitar utilizar lo que le llamaríamos diccionarios. Nos va a recordar un poquito lo que hacíamos para poder codificar nuestros datos en problemas de clasificación utilizando el OneHot. Entonces, la primera etapa es, bueno, vamos a contar en este dataset cuántas palabras son únicas y también cuántas etiquetas son únicas para saber con cuántos elementos contamos en cada una de las secuencias. Para esto, bueno, a lo mejor ahorita no es la manera más eficiente, pero lo que estamos haciendo es recorrer toda la lista, finalmente mandar llamar a la función conjunto, que se va a encargar de eliminar los elementos repetidos, y así ya obtenemos ahora la lista de palabras únicas que hay en este dataset y las etiquetas únicas. Ahora, si lo pensamos, ya tenemos ahora para cada índice una palabra asociada. Si yo pido cuál es la palabra 20, lo único que tengo que hacer es pedir la posición 20 de esta lista y ya me devuelve la palabra. Bueno, para trabajar con la red vamos a necesitar también la inversa, que sería, a ver, ahora yo te doy la palabra y quiero que me des el índice. Si busquemos en la lista, esto va a ser un monstruo de complejidad, entonces no nos conviene. Lo que vamos a hacer es crear un par de diccionarios ahora con la codificación inversa. Vamos a utilizar como llave a la palabra o a la etiqueta, a las cadenas, y lo que vamos a tener como valor asociado va a ser el índice. Entonces esto es lo que tenemos acá, recorriendo la lista de palabras únicas, luego la lista de etiquetas únicas y creando estos diccionarios. Entonces, ahora sí podemos incluso contar, bueno, vamos a contar y guardar en una variable especial el número de palabras que tenemos y el número de etiquetas. Insisto, lo vamos a necesitar para codificar nuestros datos. De aquí, bueno, para irnos dando una idea de cómo está nuestro conjunto, tenemos 12 etiquetas diferentes, adverbio, pronombre determinista, verbo, etc. Y tenemos 12.408 palabras diferentes. Entonces creo que sí está más o menos dentro del rango de vocabulario que suele utilizar una persona promedio. O tal vez hasta un poquito más de palabras. Ok. Y bueno, pues si queremos darnos alguna idea de qué palabras hay. Wines, coworkers, elephant. Y a ver si aparecen por aquí. Pero entre las palabras, así por ahí pasó una, se ve de repente un número, comillas, códigos. Es decir, una de las dificultades que se van a enfrentar en estos procesamientos es la aparición de cadenas que realmente no pertenecen a un lenguaje, pero que tienen algún significado en el contexto de donde fueron extraídas. En este ejemplo no vamos a ver exactamente qué hacer con ellas, pero sí lo quería mencionar porque si les interesa el procesamiento del lenguaje natural, les recomiendo que chequen algunas de las referencias que tenemos aquí para que vean cómo atender correctamente este detalle. Ok. Entonces, segundo paso. Ahora lo que queremos hacer es transformar todas nuestras secuencias de cadenas, así de listas de cadenas, a números. A final de cuentas, nuestras redes neuronales con lo que se debe trabajar son números. Y entonces lo que tenemos ahora es una función auxiliar que va a recibir la secuencia como una lista de cadenas y nos va a devolver, y también este diccionario que acabamos de crear, donde dada la palabra nos da el índice,
Y entonces, dada esta secuencia, lo que va a hacer es devolvernos un tensor con todos los números que corresponden a estas palabras que estemos pasando. Y la idea de poder pasar como parámetro tanto la secuencia como un diccionario es que la secuencia puede ser la frase y el diccionario, bueno, nos da las palabras hacia índices, o la secuencia podría ser la lista de etiquetas e igualmente nos va a devolver el diccionario, pues sería el que mapea de etiquetas hacia sus índices correspondientes. Entonces, bueno, ya que está esta, vemos aquí cómo quedan ya codificadas y tenemos, aquí está la frase, aquí bueno, veamos que son como 12,000 palabras, entonces de ahí el orden de las etiquetas. Y acá abajo tenemos las diferentes etiquetas que le corresponde a cada una de las palabras y sus códigos que están básicamente entre 0 y 12. Bueno, a partir de acá abajo ya vamos a empezar a trabajar con el funcionamiento de la red. Esta sección que está aquí está más por curiosidad que porque la vayamos a utilizar en el código. Recordemos que lo que hacíamos antes era cualquier clase, tratar de codificarla como one hot, pero aquí vamos a tener un problema. Si queremos utilizar un bit único por cada palabra, pues estamos hablando de 12,408 palabras. Entonces, por cada palabra que pongamos, crearíamos un vector lleno de 12,407 ceros y un 1. Entonces, las redes para procesamiento del lenguaje tienen una herramienta extra que se llaman los embeddings, y en la siguiente sección vamos a ver más acerca de cómo funcionan. Por último, nada más para cerrar ya esta sección acerca de los datos, vamos a utilizar aquí el sklearn con la función trainTestSpeech, que lo que nos permite hacer es que pasemos nuestros conjuntos, bueno, nuestras listas de enunciados y de etiquetas, seleccionamos qué porcentaje queremos que se vaya a los conjuntos de prueba y automáticamente nos va a revolver, va a ser una selección aleatoria y nos va a repartir las proporciones que le pedimos. Un truco para poder conseguir nuestros 3 conjuntos pues es ahora repetir el uso de esta función pasándole como parámetro lo que había sido asignado a conjuntos de prueba, indicarle un porcentaje y los 2 subconjuntos que se van a crear ahora los convertimos en nuestros nuevos conjuntos de prueba y conjunto de validación y entonces ya nos quedan las divisiones que estamos viendo acá, ¿no? El 80% se está quedando en entrenamiento, pues más del 10% se está quedando por acá en validación y finalmente un número muy chiquitito nada más para las pruebas. Y con eso ya tenemos nuestros datos listos para trabajar.